Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en un grupo casero y espero que este año 2020 sea de tremenda bendición y crecimiento para todos nosotros en la comunidad, en Cristo, y que podamos expandir el reino de Dios. No hay nada más importante en la vida de un cristiano que agradarlo a Él. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, nuestro objetivo en la vida es agradar al Padre. Sin embargo, es muy común escuchar mensajes humanistas que ponen al hombre cristiano en el centro de todas las cosas, donde el hombre comienza a demandar más que entregar. Y ese tipo de mensajes centrados en nosotros genera más que discípulos, genera clientes. Personas que demandan bendiciones, demandan sanidad, demandan buena palabra, es decir, clientes que esperan ser satisfechos por un tercero, el líder, el pastor, la iglesia, etc. Ese tipo de cristianismo humanista saca a Dios del centro de todas las cosas y pone y ubica al hombre en el centro. No fuimos creados para eso. Nosotros no somos el centro. Dios es el centro y nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ahora, este tipo de mensajes humanistas es muy atractivo, porque es atractivo que te estén diciendo que tú siempre puedes ser mejor, que todo te va a ayudar, que vas a ser muy bendecido y que vas a tener muchas riquezas, etc. Y se requiere, por otro lado, fe para intentar agradar a Dios. Durante los 2 meses anteriores hemos estado hablando sobre fe, principalmente Hebreos 11. Vimos los héroes de la fe, cómo ellos enfrentaron distintas situaciones, pudieron obedecer a Dios por medio de la fe. Particularmente Hebreos 11:6 menciona que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le exista. Y vimos a todos los héroes de la fe viviendo de forma práctica este concepto de fe, creyendo a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Es posible vivir un evangelio real, un evangelio bíblico, no centrado en nosotros, sino que centrado en Dios? Sí, es posible por medio de la fe. Y este mes en particular vamos a ver el tema, continuando con el estudio de la fe, a Dios toda honra. Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Él espera que nosotros lo honremos de todo corazón. Y vamos a ver que es necesario tener fe para darle a Dios toda la honra. Algo que va totalmente en contra de darle la honra a Dios es el amor al dinero. Dice la palabra que el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces, que Dios nos ayude a que durante este mes podamos estar analizando nuestros corazones y que con un corazón contento y alegre podamos poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas y podamos honrarlo como Él espera que lo honremos. Que el Señor les bendiga. En esta primera semana vamos a intentar comprender cuál es el significado de la palabra honra, a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de que honremos a Dios con nuestros bienes y comprender de verdad qué es lo que Dios está buscando de nosotros. Está buscando nuestro dinero, nuestras riquezas, y por qué es necesario tener fe para honrar a Dios. Como vemos en pantalla, tenemos el pasaje de Proverbios 3, 9 al 10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En este sentido, el verbo honrar significa mostrar respeto y consideración hacia una persona.
realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. El texto en Proverbios y en general en hebreo, la palabra utilizada para honra es kavod, que significa honor, honra, gloria, gran cantidad, multitud, tener peso, riqueza, reputación, majestad, esplendor. Es importante que comprendamos qué es lo que se resalta en este texto. Erradamente alguien podría pensar que Dios está interesado en nuestros bienes, o que el texto indica que es una manera o una fórmula de conseguir riquezas, o que nuestros lagares rebosen de mosto, o que nuestros graneros tengan abundancia. Sin embargo, el texto lo que indica es otra cosa. Dice: honra al Señor con tus bienes, honra a Jehová con tus bienes. El objeto de este versículo tiene que ver con la honra. Lo que Dios espera de nosotros es la honra. Y los bienes o los recursos con los cuales honramos al Señor, más bien son el vehículo por el cual honramos al Señor. Los bienes no son el objeto de lo que Dios está buscando. No es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros, y en lo que se nos insta en este Proverbios, es a que honremos a Jehová, que honremos a Dios, y que lo hagamos a través de los bienes que el propio Dios nos ha entregado. Decíamos, no somos más que mayordomos, simples administradores, porque debemos reconocer en todo momento que todo lo que poseemos proviene de la mano de Dios. Todo cuanto tenemos, todo cuanto somos, es de Él. Y en función de eso, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, es que debemos honrarlo a Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de nuestros bienes. Entonces, en este versículo, Dios nos está instando a honrarlo a través de nuestros bienes. Por otra parte, podemos ver que en Samuel 2:30 la palabra dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces aquí la palabra nos está nuevamente poniendo en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Dios honra a los que le honran. Pareciera ser que este concepto de honra es una manera de expresar la gratitud, y que Dios valora muchísimo. Él pide honra a los padres, pide a aquellos que se dedican a enseñar la palabra, tenganlos por doble honra. Entonces, la honra es algo que Dios valora en demasía. Y aquí lo que está diciendo la palabra es que aquellos que me honran, yo los honraré. Pero aquellos que me menosprecian, que me desprecian, serán tenidos en menos. Por tanto, vemos la importancia de honrar a Dios. Entonces, la importancia de este versículo, como decíamos, nos pone en contexto. Ya lo hemos dicho varias veces, pero Dios no está interesado en la ofrenda, sino más bien su foco es la honra. La ofrenda y el bien material simplemente es el vehículo que nosotros utilizamos para honrar a Dios. Él está interesado en nuestro corazón, Él está interesado en la honra. Fíjese en el siguiente versículo. Malaquías 1:6 y 7 dice: el Hijo honra al Padre. Esa es una afirmación. Y el siervo a su Señor. Y luego nos confronta y dice: si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es
despreciable. Entonces, como padre, él está demandando honra a través de los sacrificios que los sacerdotes ofrecían. Sin embargo, Dios le está reprochando a los sacerdotes de que ellos ofrecían sacrificios, pero luego vemos más adelante en Malaquías que en realidad ellos ofrecían el animal cojo, el ciego. Entonces Dios está reclamando, bueno, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, Dios no está interesado en la ofrenda. Da lo mismo, pareciera ser que Dios está queriendo decir, mira, da exactamente lo mismo si me traes ofrenda o no me traes. Si me vas a traer una ofrenda o un sacrificio malo, un sacrificio de un animal cojo, un animal ciego, un animal enfermo, no es necesario que me traigas ese sacrificio. Mejor quédatelo, guárdalo, porque yo lo que no estoy buscando o no espero de ti un animal, lo que yo espero es honra. Y los sacerdotes se preguntaban y decían, Dios los exponía, pero ¿en qué te hemos deshonrado? Porque ellos pensaban, traemos siempre la ofrenda, traemos siempre el sacrificio, traemos siempre el animal. Dios le dice, sí, pero me traen lo que les sobra, lo que queda. Yo quiero ser el primero. Y aquí Dios ya comienza a introducirnos en el concepto de honra, porque honrar a Dios es tenerlo a Él en primer lugar, que Él sea la prioridad, que Él sea el primero de todas las cosas. Y para eso hay que tener fe. Por tanto, podemos ver con claridad que lo importante no es la ofrenda, sino más bien el corazón, un corazón que de verdad honra a Dios. Si lo traemos en la actualidad, uno pudiera decir, da lo mismo ofrendar grandes cantidades de dinero si lo que en realidad le estamos dando a Dios es lo que nos sobra, porque en realidad lo que Dios quiere es que lo dejemos a Él en primer lugar. ¿Estamos dejando a Dios o nuestra ofrenda, nuestra manera de adorar a Dios a través de nuestros bienes y con nuestras ofrendas, refleja que Dios está en primer lugar de nuestras vidas? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos internamente. Y si nos queda alguna duda sobre este concepto, tenemos muchísimos ejemplos bíblicos en donde pareciera ser que lo que Dios pide es ofrenda o bienes materiales, pero que en realidad lo que Dios buscaba era otra cosa. El primer ejemplo que tenemos, tal vez no el primero, pero uno de los grandes ejemplos que tenemos es el de Abraham. Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Abraham entiende que él ya estaba viejo, que si ya había sido un milagro tremendo porque él no estaba en condiciones de procrear, imagínense cuando ya habían pasado muchísimos años y Isaac probablemente adolescente, Dios se lo pide que lo entregue en sacrificio. Abraham entiende lo que Dios le pidió y estaba dispuesto a entregárselo. Y cuando está a punto de ejecutar a su hijo, de entregar en sacrificio, esa imagen, amado, es difícil de comprender. Cómo Abraham pudiera, porque la palabra dice que él lo iba a hacer, él iba a sacrificar a su hijo. Alguien, tal vez, y algún padre pudiera decir, sí, pero tenía la esperanza, pero en realidad él estaba decidido a hacerlo. Y la palabra dice que él tenía la tal convicción de que sabía que si él mataba a su hijo, Dios lo iba a levantar de entre los muertos, porque había una palabra de Dios, de que ese era el hijo de la promesa. Entonces, él estaba totalmente convencido, por una parte, de obedecer a Dios, y por otra, de que si producto de esa obediencia a Dios, él perdía a su hijo, Dios lo podía traer de entre los muertos. ¿Y qué ocurre? Que en el minuto que Abraham lo iba a hacer, Dios interviene y se le pide a Abraham, ya es suficiente, no es necesario seguir adelante, ya sé que tengo tu corazón, ya sé que tu obediencia es la expresión máxima de honra a mí. Entonces no fue necesaria la ofrenda, no fue necesario el sacrificio.
¿Qué buscaba Dios con esto? ¿Quería hacerle daño a Abraham? ¿Quería hacer sufrir a Abraham? ¿Quería de verdad el sacrificio? No, lo que Dios quería era el corazón de Abraham. Y una vez que logra ver que Abraham de verdad entregó su corazón, entonces ya era suficiente. Por el contrario, vemos en el Nuevo Testamento el caso de Ananías y Zafira. Vemos que había un mover de Dios donde todas las personas que se arrepentían, decían, toda la iglesia tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades para que no hubiera ningún tipo de necesitado en medio de la iglesia. Y habían dos personas, Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad y que la entregaron a los apóstoles como lo hacía todo el mundo. Sin embargo, en vez de entregar el 100% de lo que habían vendido, dice que ellos guardaron una porción. Y el Espíritu Santo le mostró a los apóstoles de que ellos habían sacado parte de la herencia, o más bien de la venta. Y los apóstoles los confrontaron. Le dijeron, pero Ananías, ¿qué hiciste? ¿No era necesario que tú aparentaras entregar una ofrenda cuando en realidad te estabas quedando con parte de eso? ¿Alguien te obligó a hacerlo? ¿Alguien te obligó a dar esta ofrenda? Tú podrías haberte quedado con el 100% de esta ofrenda. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál era el deseo de aparentar que estabas entregando como los demás estaban entregando? ¿Cuál era el deseo de engañar? Y murió de forma instantánea, cae en el lugar. Y estaban sacando el cuerpo, entra su esposa y inmediatamente al ver la imagen de su esposo, cae, dice la palabra, mueren en el lugar. Uno pudiera decir, pero qué malagradecido es Dios, porque ellos ofrendaron, probablemente gran parte de la venta la entregaron. El problema es que ellos querían engañar, querían conseguir algo. Ellos no ofrendaron por honra a Dios. Ellos simplemente ofrendaron por aparentar que estaban en la misma moda de entregar las cosas, o que estaban en ese mover del espíritu, pero en realidad su corazón estaba lejos de querer agradar a Dios, sino más bien su corazón era más de aparentar. A modo de resumen, Proverbios 3:9 dice que debemos honrar a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. Es imposible que alguien pueda honrar a Dios con sus bienes, con ofrenda, si no tiene fe. Vemos que en este caso, en los meses anteriores, estuvimos hablando sobre la importancia de la fe para obedecer a Dios. Y esto no es diferente. Honrar a Dios tiene que ver con obediencia y con fe. Honramos a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Honramos a Dios porque Él nos rescató de las tinieblas y nos trajo a luz. Pero este concepto de honra es mucho mayor que simplemente entregar una ofrenda o entregar un bien material. Honrar a Dios significa ponerlo y tenerlo en primer lugar, que Él está antes de cualquier otra de mis necesidades. No hay mayor necesidad sino que poner a Dios en primer lugar. Una persona que no tiene fe, una persona que es débil en la fe, difícilmente va a poder desprenderse de algo material para honrar a Dios, porque siempre va a pensar de que le va a faltar o necesita tener algún resguardo. Una persona que ama el dinero o codicia difícilmente va a poder honrar a Dios, porque es necesario amar a Dios por sobre todas las cosas, tener a Dios en primer lugar para poder honrarlo de la forma que su palabra establece que lo debemos honrar. Vemos uno y otro ejemplo, no solamente en la palabra, sino que en medio del cuerpo, de hermanos que han honrado a Dios y que han sido honrados por Dios, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, en los próximos minutos, comparta con el grupo casero, y la pregunta para esta semana es la que estamos viendo en pantalla. ¿Se considera usted una persona que honra al Señor con sus bienes? ¿Cree usted que Dios se siente honrado por usted?
por favor sean muy abiertos en sus corazones. Bendiga al grupo a través de esta reflexión. Termino con la frase que comencé. El objetivo del cristiano es honrar a Dios, es agradarlo a Él. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. No fuimos creados para nosotros. Un evangelio humanista estaría centrado en que nosotros prosperemos y que tengamos cada vez mayores beneficios y disfrutemos la vida. Un evangelio cristocéntrico pone a Jesucristo, pone a Dios en el centro del universo y nosotros a su servicio. Dejemos a Dios en primer lugar, pongámoslo a Él en el lugar que le corresponde y que nuestra forma de ofrendar demuestre y dé cuenta de corazones que lo honran a Él. Tenemos tarea también para la próxima semana, está también ahí en pantalla, y la tarea es distribúyanse entre ustedes algunos de los versículos que están ahí, y en no más de 3 minutos durante el próximo grupo casero cada uno explique qué es lo que recibió respecto de las ofrendas, tomando en consideración cada uno de estos versículos. Tenemos Romanos 15 del 25 al 27, Romanos 12, 1 y 2, 1 Corintios 16 del 1 al 4, 2 Corintios 8, Mateo 15 del 1 al 9, Marcos 12, 41, 44. Que algunos hermanos elijan algunos de estos versículos y los comparten durante la próxima semana. Entonces, a partir de ahora, dejen congelada la pantalla y pueden compartir con el grupo sobre las 2 preguntas que están ahí. Vamos a orar antes de continuar con la reflexión. Padre, yo te doy muchas gracias por este día y con la posibilidad que tú nos das de compartir. Te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y podamos honrarte con todo lo que somos, Señor. Que tú seas, Señor, el objeto de nuestra adoración y que la manera en que nosotros administramos nuestros bienes y las posesiones que tú nos has puesto para ser mayordomos sean y estén siempre, Señor, a tu servicio. No solamente eso, sino que nuestras ofrendas puedan dar cuenta de que te honramos a ti. Muchas gracias por este tiempo y te pido que ahora en las reflexiones tú permitas que podamos abrir nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor bendiga.